Buenos días. Muchas gracias al doctor Arrieta y al doctor Rivera por su amable presentación. Como muchos de ustedes saben, el día de ayer fue el aniversario número 70 del Instituto Nacional de Cancerología. Déjenme les platico que justamente hace 10 años, cuando se estaban celebrando los 60 años del mismo instituto, yo llegué como residente de primer año de cirugía y en ese entonces el doctor Arrieta tenía al menos un par de años ya en la clínica de cáncer de pulmón. Y en ese entonces pues era un consultorio nada más. Y en los 3 años en los que yo estuve en la residencia, pues traté de entender pues cómo abordar a un paciente con cáncer de pulmón, paciente con cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer gástrico, cáncer colorectal, y en el cual muchas veces la visión que uno tiene cuando llega de una especialidad troncal a la especialidad de oncología es de que vamos a tratar una enfermedad, es decir, vamos a tratar a todos los pacientes con cáncer de pulmón de manera similar, pacientes con cáncer de mama de manera similar, y durante muchos años esa fue la visión tradicional de la oncología, ¿no? Las guías clínicas nos marcan un paciente de cualquier tumor con una determinada etapa clínica es candidato a X o Y tratamiento, y muchas veces pues el apegarse a estas guías, estos lineamientos, pues nos da la pauta para ofrecer lo que consideramos muchas veces el mejor tratamiento disponible. El cáncer de pulmón ha tenido una evolución bastante importante en los últimos 5 o 10 años, entonces hemos cambiado nuestra visión de englobar a todos los pacientes en una misma categoría y pensar que todos los pacientes con etapa 4 son exactamente el mismo paciente, a entender que todos ellos no solamente dentro de su biología tumoral son diferentes, sino también dentro de sus características. Ustedes saben que el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón pues, es el tabaquismo, por lo tanto, muchos de estos pacientes se van a presentar en edad avanzada y muchos de ellos van a tener comorbilidades asociadas a esa misma patología, ¿no? Del tabaquismo. Entonces, muchos de ellos tienen enfermedad cardiopulmonar preexistente y algunas otras situaciones que van a hacer que sea muy difícil englobar a todos los pacientes dentro de una misma categoría. Esto del tratamiento multidisciplinario pues ya tiene al menos 5 o 10 años en el mundo. Últimamente pues ha tomado mucha importancia y relevancia como el estándar de tratamiento en muchos centros, pero ¿cómo podríamos definir lo que es el tratamiento multidisciplinario? Bueno, esencialmente son foros de toma de decisiones médicas en los cuales nosotros vamos a interactuar entre diferentes especialistas para generar planes coordinados y brindar cuidado a los pacientes con cáncer. Es importante entender que no nada más es para aquellos pacientes con un tratamiento potencialmente curativo o paliativo. También para aquellos pacientes que muchas veces van solamente a mejor soporte médico, pues es importante tener toda esta pues, cascada de opiniones que nos van a hacer que elijamos la mejor alternativa de tratamiento para nuestro paciente. ¿Cuáles son las características y los beneficios del abordaje multidisciplinario? Bueno, quizá en la última instancia lo que nosotros buscamos pues, es mejorar la supervivencia de nuestros pacientes, es decir, que vivan más. Ahora vamos a ver un poco de la evidencia existente a este respecto, pero de lo que sí podemos estar seguros la mayor parte de los que hemos estado envueltos en equipos multidisciplinarios es que definitivamente hace más eficientes y mucho más rápidos, costo efectivos para los pacientes y para los cuidadores terceros, los procesos diagnósticos. También esto nos permite agilizar los procesos de inicio de tratamiento y, como yo les comentaba al principio, sí nos va a favorecer el que haya guías de tratamiento clínico propias de cada institución, pues el apegarnos a dichas guías y evitar que algunos pacientes pues salgan de lo que se considera tratamiento estándar. Una porción muy importante también y que de repente pasamos por alto es que generalmente los centros que tienen equipos multidisciplinarios también tienen acceso a ensayos clínicos y esto genera un beneficio potencial para los pacientes que acuden a dicho centro, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de los equipos multidisciplinarios? Bueno, algo muy importante, la interacción entre diferentes especialistas generalmente se da al principio del tratamiento y no necesariamente se da por todos al mismo tiempo, ¿no? Dependiendo de cómo funcione cada equipo multidisciplinario, pues puede haber un tumor board o una sesión de casos clínicos en las cuales se comenten todos los casos de primera vez o aquellos que se consideren complejos y de ahí se generan las decisiones y las siguientes posibilidades que tiene el paciente de recibir tratamiento o no.
pero también hay ocasiones en las cuales el paciente probablemente vaya de consulta en consulta y en la cual pues las decisiones igual están concatenadas y no necesariamente esto quiere decir que esté mal. Lo que yo les comentaba también al principio es que puede ser con intento curativo o paliativo, es decir, cualquier paciente que llegue a la clínica de primera vez pues puede ser tributario a ser abordado por un equipo multidisciplinar, porque como van a ver más adelante, la idea es que entre mayor número de especialistas haya en dichas clínicas, pues mayor beneficio para los pacientes. Este es el equipo multidisciplinario que nosotros tenemos en el INCAN. Si ustedes se dan cuenta, tradicionalmente se consideraba que debería estar formado al menos por la parte quirúrgica, la parte de radioterapia y la parte de oncología médica, porque son los tres pilares del tratamiento. Sin embargo, se ha visto que a mayor número de especialistas se involucren, pues es mejor y con mayor facilidad se llega a una adecuada toma de decisiones. En mi caso, nosotros tenemos generalmente la participación de neumóloga, cirujanos, oncólogos médicos, radioterapeutas. Tenemos ocasionalmente, cuando consideramos que un caso es complejo para abordar, también invitamos al radiólogo intervencionista. Cuando tenemos alguna duda en cuanto al resultado de patología, pues también es importante que esté el patólogo. Alguien que interprete las imágenes para todos y que nos saque de dudas. Ustedes seguramente, aquellos que tienen experiencia viendo, por ejemplo, PET-CT, pues verán que muchas veces hay hallazgos que no sabemos si son enfermedad, cambios inflamatorios, cambios por tratamientos previos, etcétera. Y entonces esto hace que todos tengamos la misma información al mismo tiempo y con esto facilitemos la toma de decisiones. Una característica muy importante es que tiene que incluir personal médico y paramédico, es decir, la parte médica es muy importante, pero también la parte de rehabilitación pulmonar, en este caso para nosotros, inhaloterapia, la parte de las enfermeras, tenemos una enfermera navegadora que se encarga de todos los procesos administrativos, pero la información que nos pueden proveer ellos acerca de las condiciones sociales, psicológicas y a veces hasta económicas de los pacientes es muy importante también para saber cuál va a ser la mejor alternativa de tratamiento de nuestros pacientes. Idealmente, una clínica de estas características debe tener acceso a todos los tratamientos y a todos los recursos disponibles. Sabemos que en el país es complejo de repente tenerlo, pero les voy a poner unos ejemplos de cómo empezamos nosotros y cómo terminamos y cómo es nuestra sesión multidisciplinaria en los últimos años. Ustedes van a ver que si bien los recursos son muy importantes, no necesariamente son indispensables. Algo que nosotros hemos descubierto es que el proceso clave de estos grupos multidisciplinarios es la comunicación. Muchas veces se generan discusiones en las cuales el afán de protagonismo, el ego de los médicos, pues genera a veces discusiones que no necesariamente benefician al paciente y en los cuales a lo mejor el aceptar que mi modalidad de tratamiento no es la mejor para el paciente en ese momento, pues puede resultar en un conflicto y un retraso en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? También es importante que se tenga un líder y ese líder tiene que ser respetado, tiene que ser alguien que tenga experiencia, pero que además tenga habilidades para pues, poder lidiar con todas las cuestiones que yo comentaba antes y que pueden ser obstáculos para la toma de decisiones, ¿no? Algo muy importante y que alguna vez platicábamos, pues es que estas discusiones no las gana nadie, ¿no? O sea, el único que gana estas discusiones pues es el paciente, ¿no? Y no necesariamente el que tenga la voz más alta o el que grite más fuerte o el que en ese momento esté más enojado y levante más la voz, pues va a tener la razón, ¿no? Entonces es importante que siempre tengamos a alguien que coordine la sesión y que en un momento que se generen conflictos, pues tenga pues la habilidad de decir se acabó la discusión o vamos a hacer alguna otra situación para sacarnos del atolladero, ¿de acuerdo? Y finalmente, el objetivo de estos equipos multidisciplinarios, pues es que estén centrados en el paciente. Les decía yo, las guías clínicas pues de repente concatenan a todos los pacientes con una etapa clínica en un solo tratamiento, pero no toman en cuenta el entorno del paciente y vamos a ver por qué es tan importante hacer esto, ¿no? Ahora, esto es hablando del recurso humano, hablando de las instalaciones y demás, lo que la mayor parte de la evidencia científica dice es que idealmente estos equipos multidisciplinarios deben de estar en un centro que cuente con todo, ¿no? Es decir, una tienda de una sola parada, ¿no? Seguramente ustedes han estado en esas tiendas de conveniencia donde tú puedes comprar esencialmente todo lo que necesitas en un momento dado para tu casa y eso es muy cómodo
En lugar de ir a diferentes lugares, pues tienes en una tienda todo. Aplica lo mismo para los hospitales y la evidencia dice que si tú tienes un centro en el cual tengas todas las modalidades diagnósticas que necesita tu paciente y todas las modalidades de tratamiento que necesita tu paciente, al final todo eso se va a traducir en un mayor beneficio para el paciente, un menor costo tanto para las instituciones como para los pacientes, ¿no? Incluso se ha estudiado el hecho de que si un paciente de un área rural tiene que viajar a un área urbana para recibir el tratamiento, es mejor para el paciente y genera menos costos si recibe todo el tratamiento en el hospital, aunque tenga que viajar en el hospital de alta especialidad, en el instituto tal general más grande que encuentre y que cuente con todos los recursos, a que a lo mejor vaya a un lugar a recibir la quimioterapia, a otro lugar vaya y lo operen y a otro lugar se le mande a la radioterapia, ¿no? Al final eso genera mayor costo y retrasos en el tratamiento. ¿Cuál es la importancia de que el hospital, hablando particularmente de los pacientes con cáncer de pulmón, tenga todos los recursos disponibles? Bueno, sabemos que actualmente el estudio de PET-CT pues es una modalidad muy importante para los pacientes con cáncer de pulmón y otros tumores, pero especialmente cáncer de pulmón, para todos los pacientes, esencialmente en cualquier etapa clínica, ¿no? A menos de que un paciente vaya directamente a cuidados paliativos, pues el contar con un estudio de PET-CT nos va a brindar mucha información y nos va a permitir planear mejor el tratamiento de ese paciente que si no lo tenemos. De igual forma, es importante que el centro donde se traten estos pacientes pues cuente con, en este caso con broncoscopía, con ultrasonido endoscópico, ultrasonido broncoscópico. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que el paciente tenga una mejor estadificación en el caso de los enfermos con enfermedad temprana que son susceptibles de cirugía y en los cuales tenemos dudas de si tiene afección ganglionar mediastinal o no, pues un método invasivo y poco invasivo pues puede ser el EBUS. Es importante también que cuente con un área de radiología intervencionista, no solamente para el proceso de diagnóstico. Vamos a ver, seguramente ustedes han visto que muchos pacientes son tributarios de técnicas ablativas que requieren de un equipo bien entrenado, con mucha experiencia, porque esto se va a traducir en mejores resultados y menor movilidad para nuestros pacientes de radiología intervencionista. Y también es importante pues, que se cuente con procedimientos quirúrgicos diagnósticos. En este caso, mediastinoscopía. Hay muchos hospitales que no tienen mediastinoscopio, hay muchos hospitales en los cuales la mediastinoscopía no forma parte del tratamiento, del abordaje diagnóstico de los pacientes y pues esto finalmente se traduce en una mala estadificación y al final de cuentas probablemente se vaya a traducir en una mala decisión de tratamiento. Algo que ha venido a cambiar la manera en la que vemos y tratamos a los pacientes con cáncer de pulmón en los últimos años ha sido precisamente el entendimiento de la biología molecular y de todas las alteraciones genéticas e inmunológicas que pueden tener los diferentes pacientes con un mismo diagnóstico y una misma etapa clínica. En este punto, el patólogo y el equipo que se rodea a patología es muy importante. ¿Por qué? Sabemos que el tejido que se obtiene de las biopsias actualmente se considera muy valioso. Entonces, a mayor número de biopsias, mayor posibilidad tiene de que estas sean representativas y que finalmente se traduzcan en un buen análisis genético y en una buena decisión de tratamiento. Hace muchos años en mi hospital, pues todas las biopsias iban a toda la inmunohistoquímica que se podía y esto al final pues se traducía en que cuando de repente se necesitaba tejido para algún estudio adicional, pues ya no había tejido porque todo se había ido en inmunohistoquímica. Solamente sabemos que lo más importante que tiene que hacer el patólogo es, uno, decirnos si tiene tejido representativo o no. Dos, si ese tejido tiene un área de mayor densidad tumoral, porque ese se va a priorizar para análisis genético mutacional. Y tres, distinguirnos inicialmente entre adenocarcinoma y carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque el carcinoma epidermoide generalmente no tiene blancos terapéuticos como sí los tiene el adenocarcinoma, y entonces si es un adenocarcinoma, pues todo el tejido tiene que ir para análisis mutacional, EGFR, LK, ROS1 y algunos otros blancos terapéuticos que actualmente están también en estudio y que probablemente puedan servir como información valiosa para el paciente más adelante, ¿no? Y como les decía yo, la prioridad en el caso del tejido mutacional, del tejido tumoral, pues va a ser el análisis mutacional. Entonces, es importante que el equipo de patología y todos los que somos intervencionistas y en algún momento tomamos biopsias, sepamos que la prioridad para ese paciente en ese momento pues es justamente el tejido que se va a llevar a análisis genético. Hasta aquí todo suena muy bonito, ¿no? La verdad es que es bien bonito trabajar en una institución que tenga todo, tener a la mano todos los recursos disponibles y poderle ofrecer a nuestros pacientes pues todo lo que las guías clínicas nos manifiestan. Sin embargo,
Mucha gente se pregunta, bueno, ¿realmente tiene un impacto el tratar de esta manera a los pacientes en un equipo multidisciplinario y en un centro que cuente con todos los recursos contra el manejo que a lo mejor se hace en centros en los cuales no hay un tumor board, no tenemos acceso a manejo multidisciplinario? Bueno, este es uno de los estudios y lo que quiero que ustedes tomen en cuenta pues son los periodos eh, de análisis. ¿Por qué? Porque justamente el inicio de estas clínicas multidisciplinarias coincide con el advenimiento de muchas terapias blanco para cáncer de pulmón. Entonces, ustedes van a ver que hay muchos resultados que no son tan convincentes, pero que es bien difícil distinguir qué tanto se debe a que comparamos pacientes antes de las clínicas multidisciplinarias, pero también pacientes antes de la era de las terapias blanco. Entonces, es bien difícil determinar pues cuál es el peso que tiene cada uno de estos componentes en el mejoramiento o no de los resultados de los pacientes con cáncer de pulmón. Como lo comentaba el doctor Oscar Arrieta al inicio de la charla, pues los pacientes quizá más complejos de cáncer de pulmón son las etapas clínicas 3 y las etapas clínicas 4 con enfermedad oligometastásica, porque es ahí donde podemos salirnos a lo mejor un poquito del contexto de las guías y es donde muchas veces, si queremos hacer algo más por el paciente, nos podemos meter en problemas. Entonces, este es un estudio multidisciplinar, multiinstitucional, en el cual lo que ustedes pueden ver es que aquellos pacientes que fueron vistos en una clínica multidisciplinaria tienen una mayor probabilidad, uno, de entrar a ensayos clínicos, dos, de que fueran tratados de acuerdo a las guías, en este caso del NCCN, que fueran más susceptibles a llevarse a tratamiento multimodal. Ustedes saben que el tratamiento estándar para la etapa clínica 3, hasta ahorita sigue siendo quimio y radioterapia definitiva. Hay algunos centros como el mío donde hacemos algunas excepciones y llevamos a los pacientes a tratamiento trimodal, pero vamos, esto no es estándar. Sin embargo, pues ustedes se dan cuenta que igual aquí los pacientes que son discutidos en sesiones multidisciplinarias generalmente son susceptibles a llevar a tratamiento trimodal. Y algo muy importante, el tiempo en el que el paciente llega a la clínica e inicia el tratamiento es menor contra aquellos pacientes que no son discutidos dentro de una clínica multidisciplinaria. Este es otro ejemplo en el cual lo que vemos aquí es que aquí los pacientes son vistos en áreas rurales y de ahí cuando se les diagnostica el cáncer de pulmón son enviados a un centro de alto volumen y en el centro de alto volumen lo que hacen es discutirlos en las clínicas multidisciplinarias. Hay otros centros que no cuentan con este modelo y entonces comparan a aquellos que van a un centro con clínica multidisciplinaria contra aquellos que no van a dichos centros. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia que hay entre que se detecta por imagen el tumor pulmonar, el nódulo pulmonar, y el tiempo en el que recibe el tratamiento realmente no se modifica. De igual forma, si en este caso la biopsia se le hizo por broncoscopía, toman ellos como ese es el momento del diagnóstico y cuánto tiempo pasa de aquí a que el paciente recibe tratamiento, y en realidad tampoco se modifica. Y aquí la explicación que dan los autores, y me parece bastante lógica, es que en realidad pues muchas veces el tiempo que el paciente pasa de que se le hace el diagnóstico hasta que es referido a un centro de alto volumen, pues no se modifica por las clínicas, porque la clínica empieza a trabajar hasta que el paciente ya está en el centro, ¿no? Y entonces ahí sí lo que vemos es que ya que el paciente está en el centro, se le da la consulta de primera vez, se le hace todo el abordaje diagnóstico y se inicia el tratamiento, ahí sí hay una gran diferencia entre los pacientes que van a una clínica con abordaje multidisciplinario y aquellos que van a una clínica que no cuenta con este modelo. Entonces, realmente sí, si tomamos en cuenta la evidencia que existe, pues sí hay una mayor probabilidad de que el paciente demore menos desde que es visto por primera vez hasta que inicie el tratamiento y esto eventualmente se puede traducir en un mejor resultado para el paciente. Hablando de pacientes con etapa clínica 3, les decía yo, el tratamiento estándar es quimio, radioterapia. Hay algunas excepciones en las cuales se puede modificar esto y llevarlos a tratamiento trimodal que incluye cirugía, pero lo que vemos aquí es que aquellos pacientes que son vistos en clínicas con abordaje multidisciplinario y en los cuales el equipo quirúrgico está enterado y tiene conocimiento del tratamiento multimodal, pues entonces esos pacientes son más propensos a ser llevados a una una estratificación invasiva del mediastino para determinar si el paciente realmente tiene una etapa clínica 3 o no la tiene, ¿no? Aquí la diferencia, ustedes se dan cuenta, es enorme. Ahora, si tomamos en cuenta los pacientes que son vistos fuera de la clínica con sospecha de afección mediastinal, que idealmente tendrán que ir o a quimio-radioterapia o a un tratamiento trimodal con alguna modalidad de inducción, ustedes se dan cuenta que casi la mitad de ellos son generalmente vistos de inicio por un cirujano y entonces el cirujano los lleva directamente
a cirugía. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, que tenemos una alta proporción de pacientes que en el reporte de patología o en el transoperatorio se encuentran con enfermedad mediastinal positiva, y que entonces pues eso se consideraría una transgresión a las guías clínicas, ¿no? Entonces, el grupo quirúrgico que está integrado a un equipo multidisciplinario, pues por lo general está enterado de cuál es el tratamiento estándar y por lo tanto pues es más proclive a proporcionar tratamiento de inducción a los pacientes. Cuestiones que yo creo que son lógicas. Los pacientes que son vistos en un equipo multidisciplinario pues generalmente son vistos por más de un médico, obviamente van a diferentes consultas y de igual forma hay una mayor proporción de apego a las guías clínicas, ¿no? Lo cual pues realmente no es una sorpresa. ¿Qué tanto peso deben de tener o no las clínicas, las guías clínicas, las guías, en este caso de la Asociación de Cáncer de Pulmón, las guías de la NCCN, ASCO, ESMO, todos tienen guías clínicas para los diferentes tumores y como les decía yo, pues lo que nos marcan es generalmente una pauta para llegar a un determinado destino, ¿no? Y muchas veces, pues a lo mejor en una etapa clínica 1 con destino negativo, pues la indicación es directamente ir a cirugía, ¿no? En una etapa 4 con enfermedad en muchos sitios con buen estado funcional, dependiendo del análisis mutacional, pues puede ir a terapia blanco o a quimioterapia. Y pareciera que en ese momento pues no hay mucha discusión, ¿no? Nos apegamos a las guías y entonces el paciente recibe el tratamiento estándar. Sin embargo, vamos a ver que hay muchos casos en los cuales hay muchos otros factores que nos impiden seguir la guía, ya sea para bien o para mal, ¿no? Podemos tener un paciente con enfermedad metastásica limitada, pero que tiene un estado funcional muy malo y entonces aunque nosotros queramos ofrecerle tratamiento con inhibidor, con terapia blanco o quimioterapia, pues su estado funcional en ese momento no lo va a permitir. Entonces, vamos a ver, pues, que realmente muchos de estos pacientes que se discuten en las sesiones multidisciplinarias, muchos de ellos no se apegan a las guías clínicas. Este es un estudio en el cual compararon a aquellos pacientes llevados a un tratamiento multidisciplinario, una clínica de tratamiento multidisciplinario, qué tanto se apegaban o no a las guías. Y si ustedes se dan cuenta, pues la proporción de pacientes sí es mayor para aquellos pacientes que van a un equipo multidisciplinario en los cuales el tratamiento es acorde a las guías, un poquito más de la mitad, y esto se traduce en una mejor supervivencia. Y pacientes que no van al tratamiento que se consideraría estándar, pues es una proporción bastante alta, 44%. El porcentaje restante, porque si ustedes suman no da 100%, el porcentaje restante es de aquellos pacientes en los cuales en la revisión retrospectiva no pudieron encontrar un motivo por el cual no se llevó a cabo el tratamiento acorde a las guías. Y cuando nosotros vemos por qué no se apegaron a las guías, bueno, lo más importante y la causa principal es por un estado funcional bajo. Y esto pues es bien importante que nosotros lo identifiquemos. ¿Por qué? Hay algún otro estudio que por cuestiones de tiempo no les quise agregar, pero en el cual comparan cuál es la percepción del estado funcional entre oncólogos y no oncólogos, ¿no? Muchos de los pacientes con cáncer de pulmón son vistos generalmente por neumólogos, cirujanos de tórax, y de ahí se envían al oncólogo una vez que se confirma el cáncer. Sin embargo, muchas veces vemos pacientes que tienen un estado funcional bajo, pero que se puede mejorar de alguna manera. Y que entonces el médico que no es especialista en cáncer dice, este paciente tiene un estado funcional muy bajo, yo creo que ya no vale la pena ni siquiera mandarlo con el oncólogo porque no creo que vaya a resistir el tratamiento. Entonces, si hay una diferencia entre la percepción del estado funcional entre los especialistas en oncología y los que no lo son. Entonces, esto es bien importante, ¿por qué? Porque hay muchas situaciones clínicas en las cuales nosotros podemos mejorar ese estado funcional malo de los pacientes, ¿no? Con intervenciones a lo mejor sencillas, entre comillas, y que pueden hacer que un paciente que inicialmente consideremos no susceptible de tratamiento, pues pueda ser llevado a tratamiento, ¿no? Otra indicación de no apegarse a las guías, pues es, por ejemplo, tumores voluminosos, ¿no? Hay veces que es una etapa clínica 3 porque tiene enfermedad mediastinal, pero tiene un tumor pulmonar voluminoso que lo hace no candidato a radioterapia, ¿no? El tratamiento estándar sería quimio-radioterapia, pero el volumen que hay que radiar y, por supuesto, la morbilidad secundaria hacen que sea prohibitivo dar el tratamiento estándar y en ese caso pues se tiene que cambiar la estrategia de tratamiento. Ya habíamos comentado lo de las comorbilidades de los pacientes con cáncer de pulmón y algo muy importante también, muchas veces al paciente se le plantea cuál es el tratamiento estándar y muchas veces el paciente, todos hemos tenido pacientes que nos dicen pues yo no quiero, yo no estoy de acuerdo o simplemente no quiero recibir el tratamiento que me proponen, ¿no?
Pero hay un porcentaje de pacientes bajito, pero bastante representativo, en los cuales hay una mejora en la situación clínica. Es decir, un paciente que a lo mejor de entrada no era candidato a tratamiento oncológico, se hacen algunas intervenciones, puede evacuar un derrame pleural, un derrame pericárdico, y entonces el paciente mejora en su situación clínica y se vuelve a sesionar, y entonces la decisión de tratamiento cambia, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene esto? Bueno, si ustedes se dan cuenta, este es un análisis en el cual sí tiene una importancia, pues, el ser tratado bajo las guías. Y si ustedes se dan cuenta, en el único grupo de pacientes por edad, por ejemplo, en los cuales el no apegarse a las guías realmente no tiene mucho impacto, pues es en los pacientes de 70 años y más. ¿Por qué? Porque generalmente son pacientes que tienen otras comorbilidades y en los cuales a lo mejor el cáncer de pulmón es uno más de los problemas que tiene en ese momento. Y otra cuestión, por ejemplo, en enfermedad limitada, en el caso de células pequeñas no tiene mucho impacto. De igual forma, en etapas tempranas, en caso de pulmón, células no pequeñas, no tiene mucho impacto ya en el multivariano, porque generalmente en estos casos el tratamiento es muy estándar, ¿no? Cirugía, dependiendo del reparto de patología, pues va a quimio o radioterapia adyuvante, y ahí no hay muchas variaciones. Sin embargo, donde sí tiene mucha importancia, pues es en enfermedad localmente avanzada, enfermedad metastásica. ¿Por qué? Porque esos son los pacientes más complejos y en los cuales probablemente el abordaje por diferentes especialistas y el apego a las guías clínicas sí tenga un impacto. Este es otro estudio en el cual vemos cuál es el impacto que tienen y vemos algo muy similar. Realmente el impacto que se ve mayormente en estas clínicas multidisciplinarias pues es en pacientes con etapas clínicas 3 y 4, en los cuales sí hay una gran diferencia en cuanto a supervivencia. Entonces, sí, la evidencia es controversial. Hay muchos estudios que no han encontrado diferencia entre aquellos pacientes que son llevados a una clínica multidisciplinaria y no. Sin embargo, como les decía, hay muchos factores que a veces son difíciles de discernir, sobre todo por el tiempo que coincide con las mejoras en el tratamiento que hemos visto en los últimos años en cáncer de pulmón. Y lo que sí podemos decir es que hay evidencia suficiente para decir que el tratamiento multidisciplinario sí se asocia con una mejor supervivencia en todas las etapas clínicas. Quizá donde mayor peso y donde mayor evidencia existe, pues es en aquellos pacientes con etapas 3 y 4. Y muchos asociaciones de cáncer de pulmón, pues lo que dicen es que si los recursos de un país, de un centro, de un estado son limitados, pues es preferente que los pacientes con enfermedades complejas como el cáncer de pulmón pues sean tratados en centros que cuenten con tratamiento multidisciplinario. El tener todo en un solo centro, les decía yo, parece de entrada muy benéfico para los pacientes. Desde el punto de vista de abordaje diagnóstico ya vimos que es suficiente la evidencia para decir que sí. Si tienes un centro con abordaje multidisciplinario y que cuente con todos los recursos, sí hay menos tiempo para que el paciente tenga un diagnóstico que finalmente se traduzca en un inicio de tratamiento. Pero, ¿qué hay de las alternativas de tratamiento? Bueno, tener acceso a quimioterapia, terapia blanco, tener acceso a cirugía. En este caso, cirugía de mínima invasión, por ejemplo, va a aumentar la proporción de pacientes añosos o con morbilidades que en lugar de ser llevados a una toracotomía pueden ser llevados a una cirugía de mínima invasión. Entonces la proporción de pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico aumenta. El tener todas las modalidades de radioterapia, incluyendo radioterapia estereotáxica, pues también le van a brindar al paciente una mejor pues, posibilidad de recibir el mejor tratamiento disponible. Ya les comentaba yo de radiología intervencionista que no nada más requerimos de que sepan hacer biopsias, idealmente también tienen que estar muy avesados en la cuestión de técnicas ablativas. Y desde luego el tener un buen servicio de cuidados paliativos, un buen servicio de servicios paramédicos, en nuestro caso rehabilitación pulmonar, psicología, nutrición, porque todo esto va a hacer que el paciente se sienta mejor y eventualmente tenga una mejor calidad de vida y una mejor supervivencia. ¿Por qué es importante tener acceso a todas las modalidades de tratamiento en un solo hospital? Porque el paciente no tiene que viajar de un lado a otro para recibir el tratamiento. Muchas veces olvidamos pues, toda la cuestión que hay alrededor para que un paciente viaje de su casa, tiene que ir con alguien, en este caso pues si es alguien que trabaja, pues tiene que pedir permiso en su trabajo. Al menos lo que vemos nosotros en la clínica de repente son pacientes que se les dificulta el traslado, vienen de zonas remotas y entonces se les dificulta el traslado y entonces el decirle pues ahorita va a ir aquí a que lo operen y luego va a ir a otro centro a que le den la quimioterapia y de ahí lo vamos a mandar a otro centro a que lo radien, pues generalmente se traduce en retrasos
muchas veces no por cuestión médica, no por cuestión del paciente, sino por toda la cuestión que hay alrededor para que el paciente se movilice de un lugar a otro. Este es un solo estudio como ejemplo en el cual vemos pacientes que son llevados a cirugía, que tienen indicación de quimioterapia adyuvante. ¿Cuál es el impacto que tiene el demorar el inicio de tratamiento en la supervivencia de estos pacientes? Entonces, aquí vemos 4 grupos en los cuales los dividen de acuerdo al número de días en los cuales ellos tuvieron acceso al tratamiento adyuvante. Y si ustedes se dan cuenta, pues hay una diferencia, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales pasaron más de 2 meses en que fueron operados y recibieron el tratamiento adyuvante. Y esto seguramente se traduce en todas las modalidades de tratamiento, ¿no? Sabemos que en el país uno de los principales factores que limitan el tratamiento multidisciplinario es el acceso a aceleradores lineales, ya no digamos equipos de CBRT. Hay una escasez de aceleradores lineales y entonces muchas veces el paciente tiene que estar siendo referido a otros centros para que reciba su tratamiento adyuvante. Y cuando vemos en el análisis multivariado, pues ustedes se darán cuenta que ya cuando lo ponemos contra todos los demás factores, el retraso en el tratamiento mayor de 60 días pues sigue siendo un factor importante que disminuye la supervivencia de los pacientes. 2 ejemplos rápidos de enfermedad avanzada. El tratamiento estándar en estos casos es quimiorradioterapia. Si ustedes me preguntan qué hacer con este paciente, pues tiene una enfermedad mediastinal voluminosa, seguramente el tratamiento estándar va a ser quimiorradioterapia, dependiendo de que la respuesta, pues ya veríamos qué otra alternativa se le puede ofrecer, pero de entrada, a mí como cirujano, si me presentan a este paciente, yo les diría que me parece que es muy poco probable que vaya a ser candidato a tratamiento trimodal, y entonces pues la decisión de tratamiento está tomada, ¿no? Pero tenemos este otro paciente que es la misma situación, es una etapa clínica 3 por enfermedad N2, en la cual solamente tenemos un ganglio de 1 centímetro, no hay enfermedad en otro sitio. Entonces, estrictamente son la misma etapa clínica y la guía clínica nos diría que estos 2 pacientes tienen que ir a la misma modalidad de tratamiento que sería quimio-radioterapia definitivas. Sin embargo, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, son el mismo paciente, supongamos que los 2 tienen buen estado funcional y que eventualmente los 2 podrían ser llevados a cirugía, pues muy probablemente este paciente sí, en un momento dado yo lo consideraría como potencialmente resecable y dependiendo del resultado que tenga con el tratamiento trimodal, con el tratamiento de inducción, pues puede ser o no llevado a un tratamiento trimodal. Entonces, les decía yo, las guías clínicas nos permiten movernos sobre un camino pues, en el cual nos podemos mover un poco para llegar al mismo destino, pero es bien importante tomar las características individuales de nuestro paciente en cuenta para saber cuál es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer. Importa la institución por cuestiones como esta, es decir, si estos 2 pacientes van a lo mejor a un centro de bajo volumen, pues a lo mejor el tratamiento sí sería estándar, pero si van a una institución académica, ¿cuál sería el potencial resultado que podrían tener? Bueno, este es un estudio que se llevó a cabo en pacientes con tratamiento trimodal en centros académicos y no académicos en Estados Unidos, y lo que nosotros vemos es que cuando el paciente va a un centro académico, la posibilidad de que la confirmación del diagnóstico y de la enfermedad mediastinal sea por un análisis invasivo y no solamente por citología o por imagen es mucho mayor en los centros académicos. De igual forma, es mucho más probable que un paciente que se ha visto fuera de un centro académico sea llevado solamente a una modalidad de tratamiento y no a 2 o 3 modalidades de tratamiento. Y de igual forma, los pacientes que son vistos en centros académicos generalmente son más propensos a recibir tratamiento de inducción, después cirugía y dependiendo del resultado, pues ya ver cuál es el tratamiento que seguiría. Lo que nosotros vemos aquí es que la mayor parte de los pacientes que son vistos en centros no académicos van por lo general a cirugía primero y después van al tratamiento adyuvante. Y más allá de que se apegue o no a las guías, lo importante es ver el resultado que tienen los pacientes, ¿no? Cuando un paciente es visto en un centro de bajo volumen, la mayor proporción de ellos son tratados con resecciones sublobares. Sabemos que el estándar de tratamiento en cáncer de pulmón sigue siendo la lobectomía. Hay algunos casos que se pueden beneficiar de tratamientos menos agresivos, pero son las excepciones. El tratamiento estándar sigue siendo la lobectomía. Y algo muy importante, si ustedes se dan cuenta la diferencia que hay entre centros académicos y no académicos, a pesar de que hacen cirugías menos extensas, pues la proporción que ellos tienen de márgenes positivos, que al final es el principal factor pronóstico en cualquier cirugía oncológica, es la resección completa o no, la proporción de pacientes que son llevados a resección completa en centros académicos es mayor que aquellos pacientes que son tratados en centros no académicos.
También bien importante, y más adelante les voy a mostrar un estudio, porque es importante la mortalidad que se tiene en cirugía para pacientes con cáncer de pulmón. Hay una diferencia también importante y estadísticamente significativa a favor de los centros académicos con una menor mortalidad, y al final también vemos una mayor supervivencia de los pacientes que son tratados en centros académicos. Este es un estudio que yo ya les había presentado anteriormente. Los pacientes con etapa 3 definitivamente tienen una mejor supervivencia cuando son vistos en clínicas con tratamiento multidisciplinario, y lo que podemos concluir de la evidencia que tenemos es que cuando un paciente es tratado en un centro académico, tenga médicos con experiencia y que reciban un volumen importante, en cáncer de pulmón no se ha definido muy bien, pero va entre 30 y 40 procedimientos en un año, pues tienes una mayor proporción de pacientes que son llevados a inducción, estamos hablando de etapas clínicas 3, una mayor proporción de pacientes tratados con lobectomías, que son el tratamiento estándar, y a pesar de eso, de que son cirugías más extensas, tienen una menor mortalidad a 30 días. Al final esto se traduce en un beneficio en supervivencia, y la explicación de esto es que el tratamiento de estos pacientes es bastante complejo y entonces requiere que todos los especialistas vean al paciente al mismo tiempo e idealmente antes de que se inicie el tratamiento. Es decir, un paciente con estas características no debe iniciar tratamiento hasta que lo vean todos los especialistas, el radioterapeuta, el oncólogo médico y al menos el cirujano, para determinar cuál sería la mejor estrategia del tratamiento, ¿no? Muchas veces nosotros recibimos pacientes que son operados y que a lo mejor van a tratamiento adyuvante y en el cual nosotros hubiéramos optado por la inducción, o pacientes que son tratados de manera con quimio y radio definitiva, que tienen una respuesta parcial y que son potencialmente resecables y que eventualmente no fueron llevados a tratamiento trimodal. Entonces, es importante por eso tener a todos los especialistas viendo el caso del paciente desde el inicio. Y a lo mejor ustedes se preguntarían, habiendo tantos fármacos nuevos que benefician tanto a los pacientes en supervivencia, pues ¿cuál es la importancia de que el cirujano sepa o no hacer un procedimiento o no, ¿no? Entonces, de lo que se ha visto últimamente es que la cirugía, y contrario a lo que muchas veces pensamos, que con el advenimiento de las terapias blanco, el cirujano pues va a quedar cada vez más tiempo, durante mayor tiempo y mayor número de pacientes relegado. Lo cierto es que, al menos lo que hemos visto en el INCAN, es que esto ha incrementado el número de pacientes que eventualmente son llevados a cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes en los cuales se benefician del tratamiento de inducción, pacientes con enfermedad oligometastásica que eventualmente tienen una respuesta muy buena y que son susceptibles en un momento dado de darles tratamiento local. Entonces, por eso es importante que la cirugía también pues sea llevada a cabo en centros de alto volumen. Este es un estudio muy bueno que salió hace un par de semanas, en el cual es un estudio japonés, en el cual comparan a aquellos pacientes que son llevados a cirugía de cáncer de pulmón en todas las etapas y en los cuales, una vez que excluyen todas las variables que pudieran afectar la supervivencia, lo que ellos se dan cuenta es que el paciente que no tiene complicaciones cardiopulmonares tiene una mejor supervivencia que aquel que tiene una complicación respiratoria o aquel que tiene una complicación cardiovascular. Es decir, el tener o no una complicación después de una cirugía por cáncer de pulmón sí se traduce a largo plazo, independientemente de si recibe adyuvancia o no, en una menor supervivencia. Entonces, esto va más a favor de que estos pacientes sean tratados en centros de alto volumen con médicos que tengan experiencia tratando este tipo de pacientes, ¿no? Les comentaba yo al principio cuál es el beneficio de que un paciente pues tenga acceso a un ensayo clínico. Este es un artículo que publicó el doctor Arrieta, que hizo ahí en la clínica de cáncer de pulmón, en el cual compara a aquellos pacientes que están dentro de un ensayo clínico y los divide en aquellos que están en un ensayo clínico de iniciativa propia, un ensayo clínico de la industria, un ensayo clínico de intervención o no. Y lo que él encontró es que aquellos pacientes que están en un ensayo clínico, independientemente de qué tipo de ensayo clínico sea, tienen una mejor supervivencia que aquellos pacientes que no están en un ensayo clínico. Y esto finalmente tiene que ver con que aquellos pacientes que están en un ensayo clínico generalmente tienen acceso al mejor tratamiento disponible. Y no solamente tienen acceso al mejor tratamiento disponible, sino que lo tienen de manera gratuita, y esto es muy importante. Nuestro centro es un centro de población abierta, es decir, no es de seguridad social, entonces el paciente tiene que pagar, y aunque está subsidiado, tiene que pagar algunas partes de su tratamiento. Entonces, el tener acceso a un ensayo clínico le permite recibir el tratamiento sin costo, y el resto de las intervenciones tiene el nivel socioeconómico más bajo, es decir, es bastante accesible para la mayoría de nuestros pacientes. Entonces,
Esto también es importante, el tener acceso a ensayos clínicos se va a traducir en una mejor supervivencia para nuestros pacientes. Los últimos 5 o 10 minutos los voy a tomar para darles ejemplos de cómo trabajamos en el INCAN. El modelo de tratamiento multidisciplinario en nuestro hospital, nuestra institución, se llama Unidad Funcional, y esto fue una iniciativa de nuestro actual director, en ese entonces director médico, el doctor Abelardo Meneses, en el cual les llama Unidades Funcionales de Oncología, y es esencialmente la misma idea, ¿no? Tener en un solo piso el acceso a todos los servicios que requiera nuestro paciente, ¿no? Actualmente nosotros tenemos un piso completo en el cual, a excepción de radioterapia, que por cuestiones hay más de que tiene que estar el doctor Maldonado dentro del área de radioterapia, es el único que eventualmente está fuera, pero está a 50 metros de nosotros, entonces podemos decir que tenemos a todos los especialistas a la mano, porque al tener nosotros esta situación, independientemente de las charlas de Tumor Board que tenemos, pues es caminar a otro consultorio y comentar el caso, ir a radiología intervencionista y comentar el caso. Entonces, esto pues finalmente se traduce que en lugar de que yo le diga al paciente, mire, yo creo que necesita que el oncólogo médico lo vea, por favor saque una cita, y entonces le den la cita en 3, 4 días, 7, 10 días. Ese mismo día yo lo comento con el oncólogo médico y ese mismo día yo sé cuál es la opinión y si a lo mejor no está tan saturada, que es eventualmente muy raro que no estén saturadas las agendas, pues lo puede ver el mismo día y entonces el paciente durante la misma visita pues tiene la opinión de todos los especialistas que requiere que lo traten. El modelo que nosotros tenemos pues es una sesión multidisciplinaria que hacemos 2 veces por semana, en el cual las especialidades truncales pues siempre tienen que estar. Afortunadamente para nosotros tenemos mucho personal en entrenamiento, tenemos residentes de oncología médica, tenemos residentes de cirugía oncológica, tenemos residentes de radioterapia y actualmente tenemos 2 residentes de alta especialidad en oncología médica y un residente de alta especialidad de cirugía oncológica que están en el curso de alta especialidad de oncología torácica. Entonces, de repente es una situación en la cual el residente presenta el caso. Nosotros tenemos un sistema de expediente electrónico que nos permite, si en un momento dado la presentación nos deja alguna duda, pues poder acceder al expediente y ver las notas clínicas, las notas de patología, los resultados del laboratorio. Tenemos un sistema de imágenes también electrónico que se puede acceder desde cualquier computadora del hospital, incluso desde tu computadora personal. Pero lo importante es esto, que nosotros tenemos a la mano siempre un médico radiólogo que nos ayuda a interpretar las imágenes, ¿no? Y en este caso que el doctor Macedo tenía la duda de si lo que estaba viendo tenía que ver con una enfermedad o alguna cuestión inflamatoria, pues se puede resolver en ese mismo momento, ¿no? También cuando son pacientes que son llevados a cirugía, pues el patólogo o el cirujano, pues explicamos cómo fue la cirugía, en la cuestión de márgenes, ganglios, etcétera, y al final discutimos cada caso de manera individual. A lo que nosotros siempre tratamos de llegar, pues es a la mejor alternativa de tratamiento, ¿no? Muchas veces pues, se generan discusiones acaloradas, apasionadas, diría yo, pero afortunadamente para nosotros, pues además de compañeros, somos buenos amigos, entonces podemos discutir los casos a lo mejor de una manera un tanto frenética a veces, pero al final de cuentas creemos que esto beneficia a nuestros pacientes, ¿no? Este es un ejemplo de un caso de la clínica en la cual, como yo les decía, había sido vista fuera del hospital por un derrame pleural, mucha disnea, una paciente joven, y en la cual pues le habían dicho que ya no valía la pena que fuera al oncólogo porque las posibilidades de tratamiento eran escasas y que lo mejor probablemente era que fuera a su casa a morir ahí en su casa, ¿no? Entonces nosotros la vimos, la comentamos en la sesión. La primera intervención que nosotros hicimos fue evacuar el derrame pleural porque evidentemente tiene un derrame pleural y pericárdico bastante extenso, mejoró mucho la disnea de la paciente y en el caso de esta paciente en particular, pues la llevamos a una toracoscopía que nos cubre todo lo que necesitamos con nuestro paciente. Estamos paliando el derrame pleural, vamos a tomar una muy buena biopsia que nos va a asegurar que tengamos un diagnóstico histológico por inmunohistoquímica y que tengamos suficiente tejido para poder realizar análisis genético mutacional. El doctor Arrieta tiene ahí un protocolo con Next Generation Sequencing, también tenemos que proporcionarle muestra para eso. Podemos hacer una ventana pericárdica y paliar el derrame pericárdico. Entonces, en una sola intervención y con la decisión tomada por todos nosotros, pues este paciente, a lo mejor de ser una paciente con un estado funcional 3 y casi 4, pues la pasamos a un ECOG de 0,1 y entonces la paciente pues de estar desahuciada y que a lo mejor era tributaria inicialmente cuidados paliativos, pues la podemos beneficiar con una modalidad de tratamiento con intento
de tratar o paliativo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tratarse en un centro multidisciplinario. Y este es un caso que tuvimos hace un par de semanas y que generó una de las discusiones más acaloradas que yo me acuerde en nuestra sesión. Una paciente de 42 años, la cual su primera manifestación fue dolor en el brazo del lado izquierdo. Entonces, al estudiarla, pues se dan cuenta que tiene un tumor pulmonar, se le hace una biopsia, es un carcinoma de pulmón, EGFR mutado. Entonces, tiene un solo sitio de metástasis, que es el húmero. La primera vez que se comentó en la sesión, pues es una enfermedad con una enfermedad metastásica, y entonces el tratamiento estándar, pues ahí es inhibidor de TKI. El doctor Arrieta tiene ahí un programa de acceso para pacientes con este tipo de patologías, en las cuales tiene acceso a todos los inhibidores. En este caso, esta paciente me parece que estuvo en afatinib, pero desde que nosotros la vimos, pues eventualmente ya estamos viendo que es una paciente con enfermedad oligometastásica y que dependiendo de la respuesta puede ser candidata a un tratamiento de control local, porque si ustedes se dan cuenta, el mediastino está negativo, tiene un tumor que es potencialmente resecable, tiene un muy buen estado funcional, tiene 42 años y va a ser expuesta a un tratamiento que por experiencia sabemos que tiene muy buenos resultados. Entonces, nosotros desde que vemos un paciente, independientemente de cuál modalidad de tratamiento vaya a haber, y creo que esta es una de las principales fortalezas de nuestra clínica, va a la consulta con la neumóloga, después de esto va a la consulta con inhaloterapia y rehabilitación pulmonar, y entonces se le hacen pruebas de función respiratoria para tener un examen basal, y después de eso nuestros pacientes siempre son llevados a un programa de rehabilitación ahí mismo dentro de la clínica, en la cual pues no solamente es hacer el ejercicio respiratorio, sino tratar de fortalecer las musculaturas con un especial énfasis en los músculos respiratorios, porque eventualmente o esta paciente o cualquier otro paciente puede ir a radioterapia y sabemos que puede tener un impacto en las pruebas de función pulmonar, o puede ir a cirugía, y el tenerla en muy buen estado funcional nos va a beneficiar en tener pues un mejor resultado perioperatorio o peritratamiento, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver que pues no importa la complexión, la edad de nuestros pacientes, ¿no? La mayor parte de ellos, algo que a mí me da mucho gusto es que no se sienten en un hospital con cáncer, ¿no? Incluso ahí, digo, yo dejé la cámara ahí y entonces, si ustedes se dan cuenta, mis pacientes hasta una selfie se tomaron ahí en su rehabilitación, ¿no? La paciente estuvo 3 meses en tratamiento con inhibidor de TKI, se le hace un PET-CT para evaluar la respuesta, tuvo una muy buena respuesta, omití que se le proporcionó radioterapia a la lesión ósea. Entonces, este es el PET-CT con el que la vemos en la consulta. Lo que nos dice el médico de imagen es que en la fractura, pues, bueno, ni siquiera fractura, ¿no? La lesión blástica que tenía ya se ve esclerosada, no tiene actividad metabólica, y lo único que queda, si ustedes se dan cuenta, tuvo una muy buena respuesta, y lo único que queda, pues, esta lesión un tanto difusa, y la discusión que nosotros tuvimos en ese momento era de qué era mejor para la paciente. Llevarla, por un lado, había médicos que decían que era mejor llevarla a SBRT, habíamos otros que decíamos que por la edad y demás, y por la carga tumoral inicial, podía ir a cirugía. Recuerdo que estuvimos discutiendo bastante tiempo, al final lo que concluimos fue que se le plantearan las dos posibilidades a la paciente, ¿no? Y esto es algo, lo que siempre hacemos énfasis, cuál es la preferencia del paciente. A la paciente se le explicaron las dos modalidades de tratamiento y al final optó por la cirugía. Y entonces, lo que yo les decía, el estar en un centro de alto volumen y que tenga todos los recursos, pues te permite ofrecerle a los pacientes modalidades de tratamiento menos invasivas, porque yo me acuerdo cuando recién platicábamos con el doctor Arrieta hace muchos años, y yo he platicado con otros oncólogos médicos que de repente piensan en la cirugía torácica como pues una cirugía en la cual hay pues una gran toracotomía, mucha sangre en el techo, en el piso, en todos lados, y que el paciente sale intubado a terapia intensiva y que va a estar ahí una semana, y entonces el paciente va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Y la verdad es que independientemente de si se haga por toracotomía o no, en este caso, por ejemplo, esta paciente fue llevada a una cirugía de mínima invasión y como ustedes pueden ver, no solamente la ocupamos para procedimientos diagnósticos, en este caso también podemos hacer procedimientos más extensos como lobectomías o incluso neumonectomías, que son muy poco frecuentes, pero podemos hacerlas por mínima invasión. Y al final, lo que a mí me gusta mucho de este procedimiento, pues es que podemos ofrecérselo a pacientes que tengan un estado funcional bajo, ¿no? Este es el paciente en el día 1 posoperatorio, es decir, al otro día la operamos en la mañana, pasamos a verla por la mañana y si ustedes se dan cuenta no está ni intubada ni en la terapia intensiva, está en su piso, se le hizo una lobectomía inferior en este caso, se removió la mitad del pulmón y entonces
nuestro paciente tiene una muy buena evolución y que al final se va a traducir, según la evidencia que tenemos, en una buena supervivencia de acuerdo a la experiencia que tenemos previamente, ¿no? Entonces, ya para terminar, el apego a las guías clínicas sí se considera en muchos centros pues una medida de la calidad del tratamiento que tú le estás dando a los pacientes, ¿no? Incluso si en Estados Unidos tú quieres certificar un centro de cáncer, tienes que demostrar que tienes un tumor board al menos por una semana y que más de la mitad de tus pacientes son tratados de acuerdo a las guías clínicas. Sí es un requisito y sí es algo que se debe tomar en cuenta. Sin embargo, es bien importante que seamos flexibles y yo creo que esto es lo importante de los abordajes multidisciplinarios, ¿no? Ser flexible a los cambios que tiene el paciente dentro de su situación clínica, es decir, al principio el ejemplo que yo les puse, ¿no? Los pacientes inicialmente probablemente si hubiéramos seguido las guías clínicas nos hubiéramos casado por un lado en cuidados paliativos y por otro lado solamente en quimioterapia. Sin embargo, la situación clínica de los pacientes cambia y entonces son tributarios a algún otro tipo de tratamiento y es importante que nosotros estemos abiertos a esas posibilidades, ¿no? No hay duda de que el tratarse en centros de alto volumen y médicos con experiencia pues va a tener una mejor probabilidad que el paciente supere la enfermedad o que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Esto es especialmente cierto para los pacientes con casos avanzados o complejos. ¿Por qué? Porque vamos a reducir los tiempos de inicio de tratamiento, los procedimientos diagnósticos. ¿Cuántos de ustedes no han visto pacientes con cáncer de pulmón que son llevados a 3, 4, 5 procedimientos diagnósticos y no se puede obtener una biopsia? Y no porque a lo mejor el equipo no sea capaz de hacerlo, sino porque a lo mejor se está eligiendo mal el método y esto se evita teniendo a todos los especialistas dentro de una misma sala y determinar este paciente la mejor alternativa de biopsia es la siguiente, ¿no? Definitivamente el tratamiento multimodal se asocia con una mejor supervivencia en todas las etapas. Definitivamente la mayor evidencia o el mayor peso que tenemos es en etapas clínicas 3 y 4, sobre todo enfermos con enfermedad oligometastásica o enfermos que pueden ser tributarios de tratamiento multimodal. Y seguramente porque en otros foros me lo han dicho, ¿somos privilegiados? Sí, somos privilegiados. ¿Por qué? Porque tenemos todas las alternativas de tratamiento, tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos acceso a los mejores tratamientos disponibles. Sin embargo, déjenme decirles que hasta hace un par de años esta era nuestra unidad funcional. Y la doctora Reta no me dejará mentir que nos juntábamos todos los martes a la 1 en un consultorio, éramos 10 personas en un consultorio de 2x2, viendo los casos en una pantalla de 19 pulgadas y en los cuales pues esencialmente nuestra labor era la misma que hacemos ahora la hacemos con mucho más comodidad, tenemos mayores recursos, sin embargo el recurso, como les decía yo al principio, no es indispensable. Lo importante, creo yo, es esto, el recurso humano, el tener comunicación, el tener disposición de ayudar a nuestros pacientes y sobre todo el estar abiertos a la opinión y al aceptar que a lo mejor la modalidad de tratamiento o lo que yo estoy proponiendo no es necesariamente lo mismo para lo mejor para mi paciente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su atención.